Ahora para no perder mucho más el tiempo, por así decirlo, pues me gustaría saber primero cómo van con el avance con la licenciada, respecto a si tienen algún trabajo para ir avanzando junto con ustedes, brindarles apoyo. Por otro lado, como en la anterior clase les había dejado colgado la resolución del examen de las Olimpiadas, varios me estuvieran pidiendo que por favor lo cuelgue. Si alguien tiene alguna duda, consulta o incluso reclamo, tranquilamente me lo puede hacer saber, claro que sí. Y después de esos dos puntos, pues podríamos avanzar normalmente en la clase que teníamos, nuestro avance, ¿no? El material que tenemos. Así que, ¿cómo vamos con la licenciada, colegas? ¿Qué tal está el avance? ¿No tienen algún trabajo práctico? ¿No necesitan apoyo en en un aspecto? No, colegas, no están avanzando nada, no necesitan apoyo, algún avance extra que quisieran reforzar para algún trabajo que estén realizando. Bueno, de no existir ninguna duda, ni petición, ni solicitud, pues vamos a dar continuo. O bueno, vamos a continuar con nuestro avance, con nuestro material. Lo habíamos dejado en el capítulo número 10 respecto a la revisión específica del débito fiscal IVA. Y en este punto veíamos lo que nosotros vamos a o podemos pedir respecto al relevamiento de información, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de relevamiento de información, hacemos referencia a toda la documentación, a todo, incluso sistemas, software, documentos, que haga referencia a lo que esté intervenido el débito fiscal para su correspondiente revisión. Y hablar del débito fiscal es, si bien no podríamos decir que es lo mismo para el crédito fiscal, pues al menos un 90% si se llega a cumplir de la misma magnitud, o por al menos, por así decirlo, de los mismos documentos, entre otros, ¿ok? Colegas, un minutito por favor, les solicito. Ahora sí, colegas, mil disculpas. Bueno, como les decía, estábamos hablando acerca de lo que es el débito fiscal IVA. Ok. Ahora ya habíamos visto lo que se puede solicitar, pedir, incluso los tipos de metodologías o procedimientos que podemos llegar a aplicar respecto al IVA. En este caso, para hacer un poco de memoria, hablábamos de una conciliación que veíamos incluso los formularios, veíamos los libros de diario, la contabilidad, el libro mayor, entre otros, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede cuando hablamos del crédito fiscal IVA. Al igual que el débito, se va a ver visto o intervenido varios documentos del mismo ente, ¿no? Respecto a su registro, respecto a su cálculo, recálculo, ¿no? Es por eso que acá, cuando hablamos del crédito fiscal IVA,
En el reglamento de información es lo mismo, el resultado del procedimiento también es lo mismo, ¿no? El único que puede variar puede ser tal vez en la documentación que solicitamos. Si bien hablamos del débito, cuando hablamos del débito fiscal IVA, hablamos o hacemos referencia a todo el talonario de ventas, por así decirlo. El único caso cuando hablemos del crédito fiscal IVA va a ser que ahora no vamos a solicitar el talonario, simplemente vamos a solicitar todas las facturas de aquellas bienes y servicios del cual vamos a ser acreedores del impuesto, ¿no? Entonces, en este caso, al igual que el débito fiscal IVA, vamos a hacer una conciliación de las declaraciones juradas, es decir, el formulario 200 o el 210, independientemente, o bueno, mucho dependiendo de si somos Newton específico, entre otros, ¿no? Ambos tienen una contabilidad, ambos tienen documentos fehacientes de pago, ¿no? Obviamente el resultado del procedimiento vamos a sacar diferencias, conclusiones, que va a ser realizado y preparado por el auditor. Entonces, al ver que es todo similar al débito fiscal IVA y el único documento que puede variar para cada revisión es solicitar en uno el talonario y en el otro las facturas de compras, ¿no? Porque si hablamos de una constancia de presentación, si hablamos de un formulario, en ambos casos se puede determinar y al pedir un mismo documento abarcamos dos impuestos, por así decirlo. En la constancia de presentación nos va a salir el importe de las ventas y el importe de las compras. En el formulario 200 registramos las compras y las ventas, ¿no? En el libro de compras y ventas, conocido como registro de compras y ventas, también vamos a determinar obviamente lo mismo. Entonces, en este punto, ¿qué estamos abarcando o qué estamos viendo en pocas palabras? La eficiencia del auditor respecto o en pleno trabajo de campo, que con una solicitud de una documentación, 2, 3 documentos, puede abarcar más de un impuesto a ser revisado. En este caso, claramente podemos ver el impuesto del valor agregado, crédito y débito. Pero adicionalmente podemos ver incluso un tercer impuesto, ¿verdad? Que sería el impuesto a las transacciones, que está de la mano con las ventas, ligado con el débito fiscal IVA. Entonces, un solo procedimiento de auditoría puede ser para revisar el crédito, el débito y el impuesto de las transacciones, por un lado obviamente, ¿no? Abarcamos gran avance de todos los impuestos y obligaciones tributarias que tenga el cliente. Basta un solo procedimiento, una sola solicitud de documentos para revisar 3 impuestos, ¿no? Ahora, les decía que si bien acá dice 3 meses tomados al azar, tiene mucho que ver con la magnitud de documentación que maneje el cliente. En pocas palabras, la muestra puede ser por un lado, ¿no? ¿De qué? De toda la documentación que tenga el cliente, del 100%, ¿verdad? Al igual que cualquier otro procedimiento, debemos arrojar un resultado preparado por el auditor, obviamente, observando las diferencias o algún error, algún typeo, etcétera, etcétera, ¿no? Igual, el mismo método que se aplica, conciliación de las declaraciones juradas con los libros de compras, ¿no? Es decir, el documento en Excel con el formulario 200, si coinciden los montos. Pero, la anterior clase hablábamos de que estos dos documentos quizás para algunos no va a ser suficiente o incluso no, pueden incluso para algunos decir que no significa nada, ¿no? Que quizás quieren ver la contabilidad o quieren ver los documentos fehacientes de pago en físico, ¿no? Y eso ya dependerá de cada uno de nosotros de solicitar o no solicitar, ¿no? Entonces, respecto a la primera parte, ya estaríamos hablando de lo que es el crédito fiscal IVA, el débito fiscal IVA. Pero ahora entraremos a revisar lo que son nuevos impuestos e incluso tal vez aspectos formales de las facturas que respaldan el crédito fiscal IVA. En el caso del débito fiscal IVA de las ventas, no hay mucho
dónde perderse y tampoco hay mucho por revisar. ¿A qué me refiero? El talonario de ventas que nuestra propia empresa emite, ¿no? Tanto el número de autorización, el código de control, el número correlativo de las facturas, el código de control, el número de autorización, etcétera, etcétera, son datos que el Servicio de Impuestos Nacionales nos va a otorgar. Ellos nos van a emitir una serie de números alfanuméricos, tal vez, pero el número de autorización o simplemente numérico. El código de control, así mismo. Entonces, cuando se podría realizar una revisión del débito a fiscal IVA, todos los talonarios, por lo general, dependiendo, a no ser que tenga sucursales más, casas matrices, entre otros, el número de autorización va a variar, al igual que el número de facturas, la correlatividad, ¿no? Pero por otro lado, si no tenemos o no contamos con sucursales, si solo contamos con una casa matriz, por así decirlo, un solo lugar de revisión para la auditoría tributaria, pues el número no va a cambiar, va a ser el mismo y se tiene que mantener con el mismo. Lo único que va a variar va a ser la correlatividad. Pero si hablamos de auditoría y una revisión, es bastante sencillo, ¿verdad? No hay por dónde perderse. Pero cuando hablamos del crédito fiscal IVA, es decir, nosotros adquirimos facturas de varios proveedores, empresas, ya se complica un poco más la situación, ¿no? Y es por eso que acá hace mención a la revisión ¿de qué? De aspectos formales de las facturas. Es decir, en el momento que tú registras esas facturas, tienes que revisar que tus aspectos formales se cumplan o estén dentro de los periodos establecidos, dependiendo de la información que vayas a revisar. En este caso nos dice que realizar un muestreo de las facturas más significativas, es decir, de los importes más altos, ¿no? Dice acá seleccionadas al azar, registradas en el libro de compras IVA. La palabra al azar, la verdad es que yo la eliminaría, ¿no? Y tampoco es algo que profesionalmente, o sea, entre palabras técnicas, en el campo laboral se utilice, la verdad, al azar, ¿no? Simplemente utilizamos las palabras muestreo y significativas, ¿no? Como ser pólizas de importación, ¿no? En especial, si las tuvieron. ¿Por qué? Porque las pólizas de importación por lo generalmente tienen los importes más altos. Y también nos dice tomar una prueba de cumplimiento para un mes de la gestión, ¿no? Pruebas de cumplimiento. Ahora, sobre esa muestra de la que habla, se tiene que verificar varios datos. Por un punto nos dice la inclusión del nombre de la empresa, es decir, que esté a nombre de la empresa que va a ser acreedora o del cliente que va a ser acreedor, y así también su número de registro o puede ser también carnet, no solo NIT por si acaso, puede ser también NIT, carnet, perdón, y el número de autorización en la factura. Ahora, perdón, porque hay mucho énfasis en que esté el nombre, porque es importante y porque también es importante que esté el número de NIT o carnet. Lo que pasa es lo siguiente: dentro de una empresa, cuando no se lleva el control correspondiente o específico de estos aspectos formales que tal vez pareciera que no tiene relevancia alguna, por así decirlo, lo que generalmente suele ocurrir es que el contador de la empresa, ¿no? O la persona encargada de hacer los desembolsos o no sé, adquirir productos, bienes, etcétera, y el cual la persona no tiene ningún control superior sobre esa persona, puede sacar las facturas a nombre de él y los descargos hacerlo a su nombre. Es por eso que sí o sí debe estar el nombre de la empresa, en caso se amerita una empresa, por así decirlo, como se digamos YPFB. Tiene que estar el nombre completo más las siglas, por así decirlo, o en la factura. Y si el nombre está, pero el NIT corresponde, no sé, a una persona natural, digamos, un carnet, automáticamente no vamos a decir que solo por tener el nombre ya cuenta. Si el NIT no coincide y no corresponde al nombre que esté siendo emitida la factura, esa factura no tiene valor alguno para descargos.
Es por eso que muchos solicitan una factura o les piden que pidan un documento para su correspondiente descargo. Porque en el momento que tú saques o te equivoques por un número o por una letra, la factura ya no vas a poder ser acreedor del IVA. Y por tanto esto trae muchas consecuencias cuando los importes son altos, ¿no? Y empiezan a rodar cabezas, por así decirlo. Entonces, cuando revisamos nosotros en una auditoría tenemos que ver que el nombre coincida a la perfección. Una letra mal escrita, un número invertido, se consideran errores de taipeo. Y estos errores de taipeos dentro de la legislación tributaria y ante la administración, que es el Servicio de Impuestos Nacionales, en este caso, se ha dado varios casos, ¿no? He visto casos que han logrado ingresar esa factura, ¿no? Es decir, hacer acreedores a pesar de errores de taipeo, porque el error de taipeo lo puede cometer cualquiera, ¿no? Somos humanos, podemos cometer errores de taipeo, invertir números, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también se ha visto casos que estos errores ya no son accidentales, sino son ya errores que fueron ocasionados a propósito. En estos casos, la administración tributaria te pide que respaldes de alguna forma este error, entre comillas, ¿no? Ahora, ¿es difícil comprobarlo? Pues sí, pues no vas a llevar a la persona que te emitió la factura a decir, bueno, pues dile que ha sido tu error, ¿no? Es bastante complicado. Es por eso que ellos dicen que, por favor, tengan mucho cuidado en registrar el nombre y el número de NIF, porque por lo general no te van a hacer beneficiario para el IVA si en caso existe un error de type. Obviamente, dentro de lo que es una auditoría, ¿no? Desde la parte independiente, es decir, una consultora, una firma de auditoría que te esté realizando este trabajo y no el Servicio de Impuestos Nacionales, tranquilamente esto va a ir a unas observaciones de control interno, ¿no? Observaciones y o recomendaciones. Dependiendo el importe que tan significativo sea, va a corresponder en el informe del auditor final o en un informe de recomendaciones para control interno, ¿no? Va a depender mucho. El número de autorización. Cada talonario de facturas y por lo general el nombre o bueno, la empresa que saque el talonario de facturas y empiece a emitir, el número de autorización por lo general no cambia. Pero tal vez ustedes ya que trabajan y demás, tal vez ya se han topado con que a pesar de ser la misma empresa, digamos Entel, que sucede más con Entel, las líneas de móviles Viva, Tigo, a pesar de ser la misma empresa, el número de autorización varía entre sus tarjetas de 10, de 30, de 50 bolivianos, etcétera, etcétera. No suele ser el mismo siempre. Ojo. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de que sea Tigo o Entel, Viva, tiene varios departamentos y tiene varias líneas de productos. Porque estas empresas no solo se dedican a otorgar, ¿qué se dice? El servicio de telefonía móvil. También tienen una línea para internet. Tienen una línea de TV cable. Tienen una línea de servicios tipo de mantenimiento, si no me equivoco también. Tienen varios servicios, tienen varias líneas. Entonces, el número de autorización, dependiendo de la actividad que tú realices, va a verse modificada, va a verse afectada. No va a ser siempre lo mismo. Es por eso que ustedes, si se dan cuenta o tienen a la mano tarjetas de crédito móvil de la misma empresa, pero en diferentes productos, ya sea servicios de internet y una tarjeta para el celular, van a verse y van a darse cuenta que el número de autorización varía. Y es por ese motivo. Segundo, nos dice la verificación de que la fecha esté registrada en la factura coincida con aquella registrada en el libro de compras y que corresponda al periodo de declaración. Ahora, es cierto que esta verificación de que coincida con la contabilidad, que es decir, en el libro de compras, perdón, no contabilidad, en el libro de compras, tiene que coincidir. Esto sí es un requisito indispensable. Perdón.
Es un requisito bastante indispensable, la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? En la factura está la fecha en que tú has adquirido el producto o el servicio. Y en el libro de compras simplemente es un typeo de todas las facturas, vaciarlo, llenarlo, ¿no? Simplemente a base de puro typeo. Entonces no tiene que existir diferencias algunas. En el momento que existe una fecha errónea, el monto, un error de typeo, etcétera, etcétera, cuando tú realices el envío para empezar, ni siquiera para revisar, para enviar, te va a rebotar, ¿no? Entonces, para la auditoría tributaria, por ende, se va a ver o va a saltar este importe, esta factura, a los ojos del auditor, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido un error tal vez de typeo. Entonces, sí o sí, este es algo muy primordial, por así decirlo, que tiene que coincidir el libro de compras en la fecha con la fecha de la factura, ¿no? En la cual se ha emitido el servicio. Ahora, aquí hay un caso interesante respecto a la fecha. Cuando nosotros adquirimos, por ejemplo, los servicios básicos e incluso servicios de TV cable e internet, ustedes sabrán que el mes que nos tributan, por así decirlo, no es como otros servicios que es el mismo día que tú pagas. Porque generalmente nosotros hacemos el pago de estos servicios tiempo después de haberlo, por así decirlo, consumido, ¿no? Sobre todo esto en los servicios básicos que son luz, agua y también lo que es el TV cable, internet. Entonces, hay dos fechas. Hay una fecha de lectura, por así decirlo, en el tema de la luz eléctrica y de EPSAs de agua. Y en la fecha del TV cable, internet, no está con fecha de lectura, tiene otro nombre. Pero da a entender lo mismo, es decir, de qué fechas o de qué fecha a qué fecha te están facturando. Pero el pago obviamente lo vas a hacer semanas después o cuando te llegará la factura, etcétera, etcétera. Entonces, si acá nos dice que la fecha registrada de la factura coincida con el registro del libro de compras, ¿qué fecha es la que voy a anotar? ¿Por el mes que se ha consumido o por la fecha en la que estoy pagando, que es un mes después? ¿Por qué? Cuando ustedes van a pagar estos servicios al banco, el banco se los sella estas facturas o estas boletas que nos entregan los servicios básicos, ¿no? Y el sello tiene el nombre de la entidad y tiene una fecha diferente. Entonces, según las resoluciones normativas del directorio de la legislación tributaria, también se dice que se va a anotar la fecha en la que el banco que te esté realizando el cobro correspondiente. En pocas palabras, cuando el día que tú estés pagando, esa fecha tiene que ir registrada en la factura. Porque ya hubo problemas anteriormente de qué fecha debería registrar, la verdad, ¿no? Porque hay dos. La factura, que es la lectura, por así decirlo, digamos, de enero, lo vas a pagar en febrero. Y la factura te sale en fecha, digamos, 3 de febrero. Pero tú no lo pagas el mismo 3 porque para empezar ni te ha llegado la factura el 3. Te ha llegado un día después, 2 días después. El 5 de febrero vas a pagar. Entonces había esa duda. ¿Cuál coloco? ¿El 3 cuando se ha emitido la factura o cuando yo estoy pagando la factura? Y se ha quedado con que se tiene que registrar en la fecha en la que tú pagas la factura. ¿Sí? Son casos así bastante sencillos, pero a veces un poco confusos para el momento del registro. Es cierto que si bien no varía la gran cosa, porque a veces solo es 2 días, 3, 4, una semana, o estoy dentro del periodo, al momento de hacer el envío es donde puede existir la posibilidad de que te rebote la información, ¿no? Ahí es el problema, no tanto en tu contabilidad ni demás, sino en otro punto de toda la auditoría. Muy bien. Entonces, esto respecto a las fechas, a la verificación de las fechas. Ahora, nos dice acá que también se debe verificar de que el concepto del gasto corresponda a la actividad propia de la empresa. Y eso es algo pues bastante, para empezar, lógico y primordial que se debería cumplir. Pero, como estamos en Bolivia, las facturas entran y siguen entrando, ¿verdad?
Entonces, este punto de acá de la verificación de que corresponde a la actividad propia de la empresa, sí va a saltar en el momento que se realice una auditoría. Pero la auditoría va a ser realizada una vez que la información ya ha sido enviada y no al revés, ¿no? Entonces, es muy normal, entre comillas, vamos a decirlo normal, que en una auditoría tributaria salgan facturas que no corresponden al rubro de la empresa. Es muy normal, la verdad, hoy en día, ¿no? Y solicitarles en el informe de que se realicen los ajustes correspondientes para que no sean acreedores y demás, bastante difícil, ¿no? Porque todos quieren gastar más de lo que ganan ante los ojos de impuestos nacionales para no tributar, obviamente, ¿no? Pero, hablando ya niveles de auditoría tributaria y demás, pues obviamente es muy normal que salga y por lo general no realizan estos tipos de ajustes, porque si no perderían lo que es el acumulativo del impuesto al valor agregado en favor del contribuyente, ¿no? Entonces es bastante complicado, la verdad, pero bueno, ahí se los dejo para que vean un poco de la vida real y lo que debería ser, por así decirlo, ¿no? Siguiente, nos dice verificación de que los importes registrados en la factura coincidan, otra vez, nuevamente, con los registrados en el libro de compras. Al igual que lo que es la verificación del nombre, del NIT, del número de autorización, también se debe hacer de la mano lo que es el importe de la factura, que coincida. Es muy general cometer errores de typeo, invertir números, etcétera, etcétera, ¿no? Son errores normales, la verdad. Lo que aquí se podría añadir que son el código de control. Se podría añadir, ¿qué más? Vamos a anotar. El código de control, el número de la factura, posiblemente para ver. Esto tal vez el número de la factura más se aplica en lo que es el débito fiscal IVA, no tanto en revisión del crédito, así que lo vamos a sacar. Código de control, si eso es algo que sí o sí. Ojo, solo aquellas facturas obviamente que correspondan, porque las manuales no cuentan con este código de control, ¿no? Después, incluso hoy en día ya hay lo que es el código QR al final. Al final de las facturas, sobre todo de aquellos lugares como ser Megaburger, Broso, Factory, etcétera, etcétera, ya tienen o ya cuentan con un código QR casi al final por debajo del código de control. Si ustedes escanean este código con su celular, si es que tienen una factura a la mano, ¿no? Tranquilamente van a ver un pequeño texto dentro de un párrafo en las que va a estar dividido por barras. Y si ustedes lo ven con más detalle, por un lado les va a dictar el número de autorización, les va a lanzar el número de factura e incluso, si no me equivoco, el importe y el código de control. ¿Por qué? Suele pasar que por la manipulación de facturas o el poco cuidado que tenemos con las facturas, solemos pues ultrajarlo, arrugarlo, mojarlo y la tinta inglesa se puede chorrear, etcétera, etcétera. Entonces ya no es posible, ya no es visible para su correspondiente registro, ¿no? Y algunos se preguntarán, bueno, ¿qué dice aquí? No entiendo, ya se ha borrado, no sé qué número era, me rebota el sistema. Entonces el código que tienen allí abajo ayuda mucho para esos casos especiales, por así decirlo, ¿no? Entonces, si en algún momento el auditor está dudando de algún importe, algún dato, etcétera, etcétera, tranquilamente puede escanear el código QR que tienen allí debajo y les va a lanzar un pequeño resumen de lo que ha sido la factura en pocas palabras para poder hacer el cruce de información. Muy bien. Después creo que alguien estaba hablando en el chat. Dijo Durán Soria Andrea. Está bien, no pasa nada. Nos viene éxitos en tu examen y te voy a considerar en la lista de asistencia. Muy bien. Entonces, como verán, incluso acá debería existir este tema que tanto da de hablar. La fecha límite de emisión de la factura.
Y esto es un tema de la verdad que hay muchos dilemas, incluso si bien está en la normativa, ¿no? En la perspectiva y la manera de realizar el análisis de este tema, hay muchos pensamientos contrarios, ¿no? Pero bueno, lo que dice la normativa, ¿cuál es? Cada factura tiene una fecha límite de emisión. Y como dice su nombre, fecha límite, es decir, tu límite de emitir esta factura, de poder incluso imprimirla, entregar al consumidor, al cliente, debería ser en la fecha que indica a continuación, ¿no? Por lo general las facturas tienen un amplio periodo de fecha de límite de emisión. Por ejemplo, yo tengo en mis manos una factura del 20 de septiembre, de hace 3 días, y la fecha límite de emisión es el 8 de febrero del 2023. Es decir, esta fecha límite de emisión va de la mano con el número de autorización y el talonario de facturas que tengo en realidad. Todo el talonario de facturas que tengo. Hay un periodo amplio, pues como habrán visto hasta marzo del 2023, en el cual esa empresa puede emitir todas sus facturas de ese talonario hasta esa fecha. Una vez pasada esa fecha y en caso de no haber utilizado todas sus facturas, en el registro de libros y compras y ventas tiene que anotar que de las facturas, por así decirlo, cada talonario tiene 50 facturas. Digamos la última factura a partir de solo he llenado del 1 al 40 y del 40 al 50 pues no he utilizado y ya la fecha límite de emisión ya la pasé, ¿no? En esos casos lo que se debe hacer en el registro de compras y ventas es registrar cada una de esas facturas, es decir, esas 10 que no he utilizado, y en la columna del estado de la factura colocar que no ha sido utilizada. Porque tenemos varias letras, iniciales de letras, para poder explicar ante impuestos nacionales qué significa, ¿no? La letra A es de anulado, es decir, facturas que han sido anuladas pero han sido utilizadas, ¿no? La letra B, que son facturas que han sido utilizadas con normalidad, no han sido anuladas. Y existen las que han sido no utilizadas y las que han sido extraviadas o perdidas. Entonces, dependiendo cuál sea nuestro caso y dependiendo de la fecha límite de emisión, pues si no utilizamos estas facturas tenemos que registrar y anotar que no han sido utilizadas, ¿no? Para que en el siguiente registro, en el siguiente envío, pues empiece desde la factura 51 y así no desde la 41. Porque Impuestos Nacionales va a pensar pues, que si tú no informas que estas 10 facturas han sido utilizadas y directamente empiezas desde la 51, van a pensar que 10 facturas le estás escondiendo a la administración tributaria. Entonces, son pequeños, grandes casos, porque es bastante peligroso esto de las facturas, de la correlatividad. Les diré, no es un caso bastante sencillo. He conocido una chicharronería, la verdad, en zona sur, que no hacía las cosas con un contador y cuando requirieron los servicios de mi firma auditora, pues desde el año 2000 y picos que anda haciendo estas cosas, que no declara ante impuestos nacionales, que no utiliza sus facturas, y pues hasta el día de hoy es como que ante impuestos nacionales no ha mostrado como 5000 facturas, ¿no? Y esta chicharronería tiene altos ingresos mensuales de 30,000, 40,000. Ahora ustedes les preguntan, impuestos nacionales, después de analizar que mensualmente tributa 30,000, 40,000 y le has escondido ante sus ojos, porque no te van a creer que no has utilizado estas facturas, van a pensar que lo único que han hecho ha sido esconder, no han sido íntegros en la información, la exposición no es clara y por ende va a tener que pagar una alta suma de dinero por la multa y por la actualización de la multa desde el 2016, si no me equivoco, 2014. Tal vez parece insignificante, pero cuando las cosas se van haciendo mal desde hace un buen tiempo y crees que es algo pequeño, pues a la larga lo vas a sentir demasiado fuerte. Esto de la correlatividad del número de factura
es bastante importante, bastante crítico diría yo, pero sobre todo se da en la revisión del débito fiscal IVA, ¿no? En el caso del talonario de ventas y no tanto en el crédito fiscal IVA. Muy bien. Y bueno, como cualquier otro procedimiento, emitimos un resultado, las conclusiones, en la opinión del auditor, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, perdón. Ya hemos visto el débito fiscal IVA, hemos visto el crédito fiscal. Hemos visto también que algunos pequeños insignificantes detalles en verdad podrían ser bastante críticos. Y vaya que son bastante críticos. Entonces, acá ustedes incluso podrían aumentar la revisión, porque como les digo, en una auditoría tributaria, si ustedes son encargados de revisar los impuestos, nadie les va a decir cuál es el límite y cuál es lo mínimo que deberían revisar, ¿no? Ustedes, perdón, no de revisar, de solicitar documentos, perdón, de solicitar documentos. Simplemente ustedes tienen que colocarse en sus zapatos, es por eso que tenemos que tener el conocimiento de la empresa, el rubro, el movimiento, el mercado en el que se encuentra, etcétera, etcétera, para matar dos pájaros de un solo tiro, por así decirlo, ¿no? Como hemos visto acá, una constancia de presentación, un formulario, basta para revisar el débito y el crédito, ¿no? Adicional a eso, obviamente pueden pedir el talonario, la constancia de presentación, los libros de compra y venta. Dependerá de cada uno de ustedes y su criterio y su experiencia de solicitar los documentos que más les convenga. Pero como decimos en la profesión, piensa mal y acertarás, ¿no? Es decir, que tenemos que pensar, de verdad tenemos que pensar tan mal como para poder encontrar o suponer dónde podrían hallarse los problemas o los posibles problemas, el posible lugar o situación donde nos estén escondiendo la información, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este claro caso, ustedes, ahora que les he comentado, tal vez ya lo sabían, el tema de la correlatividad. Quizás muchos hubieran enfocado en los importes más altos, que esté su nombre, el NID, listo, no importa nada más. Pero la correlatividad es bastante crítico en verdad. Y es una de las, ¿cómo se diría? De las obligaciones, incluso primordiales, que deberíamos tomar en cuenta cuando nosotros no revisamos, sino cuando registramos todas las ventas de nuestra empresa, ¿no? Es bastante importante el tema de la correlatividad, de mes a mes. Por lo general la revisión se hace el primer día del mes y el último día del mes. Es decir, la primera factura que tú emitiste y la última factura que tú emitiste del mes, para saber que el próximo mes con qué número de factura deberías iniciar. Y en caso te estás saltando varios números, bueno, pues ya te llama la atención. Y pues tienes que empezar a pensar mal y decir, bueno, ¿por qué estas 30 facturas dónde están? ¿Qué se han hecho? ¿Se han emitido? ¿No se han emitido? ¿Qué pasó? ¿No? Porque esas facturas pueden estar facturando por mucho dinero para hacerse solo beneficiarios del IVA, ¿no? Y tal vez incluso ni siquiera existe el bien o servicio otorgado, simplemente es un acuerdo entre partes, que es por lo generalmente que ocurre, ¿no? Muchos de ustedes saben, venden y compran facturas en el mercado, entonces tranquilamente puede ser algo similar, ¿no? E incluso esas facturas que faltan pueden ser las que sean información suficiente para emitir una opinión de auditoría, ¿no? Es bastante... Es bien interesante esta parte de la revisión tributaria, es bastante bonito, cosas que ni siquiera te las puedes esperar, las puedes encontrar, es bastante interesante, es bastante movido, por así decirlo, la especialidad de tributos, ¿no? Eso, bueno, ya tocando lo que es los aspectos formales, pero en este caso hablamos ya de los libros como tal, ¿no? Es decir, los documentos en Excel o como ustedes preparen los libros de compras y ventas IVA.
En estos casos ya se deben cumplir ciertos parámetros o aspectos formales que nos indica la normativa, como ser cuáles. Tienen que estar empastados y foliados. Tienen que estar guardados cronológicamente por un periodo de años, de manera clara y precisa. También debe ser, dice, inclusión de todas las columnas que corresponden según la norma vigente. Es decir, las columnas se refiere a las columnas que nos brinda el Servicio de Impuestos Nacionales para realizar el vaciado de información de las facturas. También nos dice que el registro de todos los datos que corresponden, de forma que no puedan ser alteradas y que estén totalizadas, ¿no? Que no existan borrones y tachaduras o enmiendas. Esto es bastante primordial, colegas. Se pide, se solicita y se exige que las facturas o recibos o cualquier otro documento fehaciente de pago que quiera respaldarse y que tenga que ver de por medio o en el área de tributos y en el área financiera e incluso en todos los tipos de auditoría, se pide que las facturas, recibos o documentos fehacientes de pago no tengan borrones, no tengan tachaduras y mucho menos enmiendas. Porque por lo general se van a entender que si hay enmiendas o tachaduras es porque el importe o bien de manera accidental se han equivocado en el importe o de manera malintencionada quieren modificar los datos. Y en el momento que ustedes tengan en mano una factura con tachaduras, enmiendas, borrones, radex, etcétera, etcétera, esa factura automáticamente debería ir con observación dependiendo del monto. Si es muy bajo, a control interno. Si es muy alto, debería ir directamente a la opinión o al informe en limpio o en borrador primero, posteriormente en limpio del auditor, donde exprese qué es lo que ha revisado, analizado y con qué está concluyendo y por qué, ¿no? Esto es muy primordial, colegas. No tiene que tener borrones, tachaduras, mucho menos enmiendas. En el momento que tenga esto, en el tema de auditoría, desde el punto de vista de una auditoría independiente, pues tranquilamente esta factura no debería entrar a ser consignada, la verdad. Obviamente, a temas del servicio de la administración tributaria es poco probable que vea esta factura, ¿no? Porque pueden modificarla, pueden hacer 10.001 cosas para que la información entre, por así decirlo, ¿no? Porque eso es lo que hacen hoy en día muchas personas. Y luego tratan de pues tacharlo, borrarlo para que sea por un monto menor o al revés. Y por último, lo que les decía, tiene que estar ordenado y registrado cronológicamente a los eventos y sucesos realizados. En este caso nos dice acá adicional, efectuar esta revisión de 3 meses tomados al azar. Nuevamente les digo, esta palabra al azar no la utilicen, colegas. No, ni por si acaso la utilicen, ¿sí? Mejor tomen una muestra y las facturas más significativas que corresponden a ciertos periodos, pues de esos mismos periodos voy a revisar el orden cronológico, ¿no? Y así me evito de utilizar palabras como más acá teníamos también la palabra al azar, que no son palabras que te brinden pues mucha confianza, por así decirlo, para empezar, ¿no? No te brindan confianza y mucho menos si tú ofreces tu servicio y le explicas de esa manera, pues van a decir, bueno, al azar, o sea, ni siquiera vas a revisar lo primero que encuentres o vas a lanzar una moneda o un dado, te van a decir, ¿no? O sea, no es prudente utilizar esa palabra, colegas. Muy bien. Como todo procedimiento, se debe emitir un resultado del procedimiento, observaciones, diferencias, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, acá habla
lo mismo. Aspectos formales, pero de las declaraciones juradas. Y por declaraciones juradas estamos hablando de los formularios, ¿no? Por eso ya acá tocamos palabras como ser casillas. Ya estamos viendo lo que es la validación de importes declarados, presentación dentro de las fechas límites, verificación del refrendo o del voucher de la entidad financiera. Utilizaremos esta palabra porque el refrendo la verdad es que no se utiliza, bueno, no he escuchado mucho la verdad. Y con esto terminamos la clase de hoy. Perdón. Miren. Declaraciones juradas. Las declaraciones juradas son los formularios que conocemos hoy en día. Desde el 200 hasta una infinidad de formularios que dependiendo de nuestro cliente vamos a preparar, llenar o revisar. Entonces, cual sea nuestro formulario y el impuesto que estemos revisando, debemos tomar en cuenta estos siguientes aspectos primordiales. El llenado de las casillas. Como ustedes sabrán, muchos tal vez ya llenan formularios de sus propias empresas o ya están trabajando. No puedes equivocarte ni por si acaso, ¿no? Y esto generalmente que si bien anotar el mismo número de tus compras y ventas es fácil, también tienes que recordar que existen otras casillas más. Por ejemplo, cuando nosotros registramos las ventas y las compras, no tenemos solo una casilla para anotar estas cosas. Anotamos las compras que sí vamos a ser acreedores del impuesto y facturas de las cuales no vamos a ser acreedores del impuesto. En otras palabras, importes de los cuales sí voy a ser acreedor e importes de los cuales no. Por ejemplo, si hablamos del tema de una factura de combustible, ustedes saben que el 100% no debemos registrarlo como tal. En las columnas de un libro de los registros de compras y venta tenemos varias columnas las cuales hacen referencia a descuentos, exenciones, el impuesto al consumo específico, impuesto al juego. Ahora últimamente, según las últimas columnas que nos brinda el Servicio de Impuestos Nacionales, tenemos las famosas gift card y tenemos varias columnas más. Entonces, el registro correcto debería ser 100% total de la factura, el 87% al final para hacer la deducción del 13% en una factura normal, obviamente, ¿no? Pero en el tema del combustible es el 70 y el 30. Entonces, si registramos el 100% en la total factura, está bien. Pero a continuación, en las próximas columnas, ya debemos registrar el que un 30% no voy a ser acreedor del impuesto valor agregado, sino del 70%. Es por eso que después de llenar todas las facturas, tenemos una columna que dice total importe para deducir el IVA. Y recién sacamos su 13% a un costado, ¿no? Entonces, en el formulario 200 te van a pedir dos importes. El total de todas tus compras o ventas, en este caso compras, que digamos va a ser por 100. Pero adicional vas a notar que no vas a ser beneficiario de los 100 bolivianos como tal, porque en tu primera casilla, acá, me estás pidiendo que solo anote el total de las compras. Y a continuación me estás pidiendo que anote solo de aquellas compras de las cuales voy a ser beneficiario del impuesto al valor agregado. Allí anotaré que solo de 80 bolivianos voy a ser acreedor. Entonces, muchas personas cuando hacen sus libros de compras y ventas
En realidad, cuando anotan total factura, anotan solo el 70% y así lo arrastran y así se evitan de hacer más cálculos, por así decirlo, ¿no? Utilizar menos fórmulas sencillas. Pero cuando tú llenas tu formulario, muchos lo dejan en blanco y solo anotan la primera casilla y listo. Pero si nosotros hablamos de cómo debería realizarse correctamente, pues ya están ahí cometiendo varios errores, ¿no? Entonces, el llenado de casillas, aparte de eso, hay una casilla bastante importante que en la cual si no lo llenas bien ya la pelaste y vuelta atrás, todo un trámite. Es en el caso, obviamente, ¿no? Cuando tú tienes crédito fiscal a favor del contribuyente. Ustedes saben que ese monto arrastras mensualmente. Decimos arrastrar. En realidad, pues bueno, simplemente ¿qué palabra utilizamos? Una palabra más técnica. Importar, tal vez. O tal vez algunos utilizan otras palabras similares. En las cuales, ¿cuál es el objetivo final? Que no te olvides que en el mes pasado tenías favor contribuyente un saldo y ese saldo tienes que llevarlo al próximo mes. En el momento que tú te olvides, que no notes ese monto a favor contribuyente del cual has sido acreedor y mensualmente te estás beneficiando de eso porque está incrementando, digamos, no, en el mes que tú coloques cero por algún motivo, la prisa, el olvido, etcétera, etcétera, ya no vas a poder al siguiente mes decir, bueno, yo tenía desde hace 2 meses y ahora lo estoy volviendo a colocar. En el momento que tú hagas eso te va a salir algún aviso, alguna notificación en tu correo de la oficina virtual. Es un poco difícil ante impuestos nacionales hacer cambios o rectificatorias, como llamamos, porque lo que te van a pedir es que demuestres con documentos en físico lo que tú quieras hacer y el por qué lo quieres hacer. Te van a pedir que expliques. Te van a llamar a las oficinas, va a salir un contador, algún rango dentro de impuestos nacionales, fiscalizador 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Y se van a colocar a conversar. Y pues tienes que convencerlo, obviamente en base a la normativa tributaria o en base a lo que sucedió, del por qué sucedió este problema, este error, lo que haya pasado. Mientras tú quieras hacer una rectificatoria para no pagar impuestos nacionales, para disminuir tu pago o para simplemente no pagarle, te lo van a colocar más difícil. Pero si tú quieres hacer una rectificatoria para aumentar el pago de impuestos nacionales, 2, 3 te van a atender. Entonces, es bastante delicado esto de los formularios y de las rectificatorias de los formularios. Porque te van a pedir toda la documentación en físico del mes que tú quieres, pues bueno, arreglarlo, volver a llenarlo, por así decirlo, ¿no? Y en esos casos, en esas charlas, es donde a veces saltan más errores. Dicen, pero ¿por qué querías colocar esto? Deberías haber colocado esto. Listo, multa. O sea, es meter la pata, por así decirlo. Y la vas a meter más si en caso no estás haciendo las cosas bien. Como lo que hablábamos del llenado de casillas de los 2 importes de venta y 2 importes de compra, ¿no? Entonces, es meter la pata tras meter la pata y tras meter la pata nuevamente. Entonces, el llenado de las casillas es bastante importante en verdad. Es demasiado delicado ese tema. La validación de los importes declarados, obviamente. Que coincida con tu documentación, que coincida con tu contabilidad, con la constancia de presentación, etcétera, etcétera. Presentación dentro de las fechas límites. Como ustedes sabrán, cada número de NIT termina en un dígito y a ese dígito hay que sumarle... Ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? A ese último dígito tenemos que sumarle ¿cuántas casillas? O bueno, ¿cuántos dígitos? Todos tenemos que sumarle. Pero ahora hay diferencias. Antes simplemente teníamos que sumarle el último número y esta fecha que nos arrojaba
era la última fecha en que podíamos enviar la información y también llenar los formularios. Ahora es diferente, tenemos dos fechas. Hasta el 10 de cada mes todos obligatoriamente tenemos que por lo menos haber enviado la información, es decir, haber obtenido la constancia de presentación mediante el envío del software CIAT. Y ya el envío del formulario recién va a ser tu último dígito, sumado 13 más 13, perdón. Y esta va a ser tu última fecha en la que tú vas a poder realizar el llenado del formulario. Pero de la información de la constancia de presentación, todos hasta antes del cada 10, ¿no? Esas serían las fechas límites de la presentación. Y obviamente, si hablamos de otros formularios como el IUE, pues ya va a variar dependiendo de tu actividad o al rubro que te dediques, obviamente, ¿no? Y bueno, la verificación del refrendo o del voucher de la entidad financiera, pues es simplemente que coincidan los datos, la fecha, los montos, etcétera, etcétera, ¿no? Acá nos dice que si la declaración jurada, es decir, el formulario fue presentado fuera de término, fuera de la fecha, que si requieres una rectificación, verificar la correcta declaración, etcétera, etcétera, que implique una actualización, intereses y multas, pues también está dentro de una de las revisiones que deberíamos nosotros como auditores del área revisar y no dejar pasar ni por si acaso. ¿Por qué ha pedido o por qué ha presentado fuera de término? Es hecho una rectificatoria. ¿Por qué fue la rectificatoria? ¿Por monto? ¿Por fecha? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿No? Tenemos que estar muy pendiente, ojo a cada pequeño acto que realicen, porque en estos actos son donde generalmente encontramos pues los errores, ¿no? Y bueno, efectuar la revisión para todos los formularios presentados en la gestión bajo examen. Obviamente todos los formularios que la empresa esté obligada a llevar y a presentar. Como todo procedimiento, emitimos una conclusión, un comentario del auditor, haciendo mención a las observaciones y diferencias en contratas. Entonces nos habríamos quedado hasta el día de hoy, hasta el punto número 4.